Interesantísimo tema este que vamos a comentar ahora. No me preguntes más, así es la ley que evita revictimizar a niños víctimas de abuso sexual. Ayer se promulgó esta ley que busca, como decíamos, terminar con esto. Y porque hasta ahora en el sistema penal chileno los menores son sometidos a varios interrogatorios. Y esto va a cambiar entonces con esta ley. Se va a implementar de a poco, pero en 2 años ya estará prácticamente en todo el país implementado. Estamos acá en el estudio con, lo anunciaba yo, la psicóloga experta en abuso sexual infantil, una sobreviviente también de abuso, escritora, la psicóloga Vinca Jackson. ¿Cómo te va, Vinca? Muy buenos días. Bien, Cecilia, gracias. Y a través del teléfono estamos ya en contacto con Claudia Guerrero, que es la presidenta de la Fundación No Más Abuso, que también vivió en carne propia el sufrimiento de sus hijas. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, muchas gracias. A ver, comencemos con Claudia, justamente. Yo algo adelantaba de la historia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la experiencia? ¿A cuántos interrogatorios tuvieron que someterse tus hijas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y también aprovecho que está Vinca ahí y decirle que la extrañamos el día de la promulgación. Ay, no, Sí, sabíamos que no podía llegar, pero teníamos la esperanza, así que te enviamos nuestro saludo, Vinca. Gracias, Claudia. Fuiste una gran persona que apoyó mucho en esto. Bueno, con respecto al tema de mis hijas, sí, lamentablemente ellas sufrieron violación en el año 2012 y fueron sometidas aproximadamente a 8 entrevistas a lo largo de 2 años que duró el proceso investigativo, y que al final fue tanta la revictimización que sufrieron nuestras hijas que nosotros tomamos la opción que nos dio Fiscalía de ir a un juicio abreviado para evitar una nueva entrevista y que nuestras hijas fueran expuestas nuevamente a un interrogatorio. Y obviamente también de la parte del CENIN, que en ese momento estaban tratando de repararlas, nos dieron el consejo de que sí, que lo hiciéramos porque una nueva entrevista, especialmente para la mayor, que en ese momento tenía 4 años, iba a ser aún más desastroso para todo lo que ella ya estaba enfrentando. Claudia, ¿tú puedes describir, no sé si tienes conocimiento preciso, cómo son estas entrevistas? Bueno, las entrevistas son en una oficina de un adulto con diferentes personas que creo que la única persona capacitada para poder hacer una entrevista así fue la psicóloga que le tomó el test de veracidad de relato, y tengo mis serias dudas hasta ahora si todas realmente están capacitadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las preguntas que hacen, después tú tienes la oportunidad de leer los test de veracidad, y son preguntas como que de repente tú decís, ¿cómo le preguntan a la niña, no sé, de 2 años, 3 años tenía mi hija más chica, a qué hora eran cuando pasó lo que pasó? Una psicóloga. Una niña de 3 años no va a saber la hora, a qué hora pasó, porque ella no tiene noción, a veces ni siquiera saben en el día en que están cuando son tan chicos, entonces uno le entra la duda. Las demás personas son médicos, técnicos de enfermería, porque también en el servicio médico legal le preguntan mucho cuando van a hacerse el examen sexológico, oficiales de la PDI, policía y fiscales. Y ahí también el tipo de pregunta, ¿pudiste saber cuáles eran? Claro, eran preguntas como súper incisivas, o sea, ¿dónde fue? ¿Quién fue? Nombre y apellido de la persona que se lo hizo, si te acuerdas del color de las murallas, la vestimenta, estaba nublado, estaba con sol, ¿te dolió o no te dolió? ¿Cuántas veces pasó? Muéstrame dónde fue y dime cómo se llama, el lugar donde te tocaron, donde te dañaron. Pero cómo no te vas a acordar, cosas así. Ahora, tú llevabas a tus hijas a estos interrogatorios, ellas, ¿qué te decían? ¿Cómo reaccionaban? ¿Se resistían? ¿Te decían mamá, por qué? ¿O lloraban? ¿Cómo salían? Cada vez que tenía que llevar a las niñas, venía un proceso de retroceso. Ellas se ponían muy nerviosas, ya sabían a lo que iban. Las primeras veces obviamente no sabían mucho, pero después ya estaban claras que tenían que volver a ir a preguntar lo mismo, y cada vez que salían muy mal. Nosotros tuvimos que lidiar con esto muchas veces, y lamentablemente fue la mayor de las niñas la que hasta el día de hoy sufre más con todo este asunto, porque ella siempre quedaba mal, lloraba, ella tenía, se autoagredía en su boquita, en sus manitos, de hecho intentó hacer cosas un poco más graves.
tampoco, recuerdo muy bien que en una fecha específica la íbamos a reintegrar al colegio y justo 1 o 2 semanas antes vino una entrevista y fue imposible hacerlo. Entonces, lo que venía después de la entrevista era como volver a pasar o sea, volver a revivir lo que les sucedió. Entonces era como un estancamiento de ellas y una pena de nuevo y un miedo que al final era como empezar de cero. Vinca, desde tú, bueno, como decíamos, tú eres una sobreviviente, si bien las denuncias las hiciste cuando ya eras adulta, ¿verdad? Cuando decidiste contar tu propia experiencia, me comentabas lo mucho que te costó, lo que cuesta verbalizar incluso esto, pero en el caso de los niños esto es mucho peor, ¿verdad? Psicológicamente, ¿qué pasa con los niños ante estas situaciones? Y lo que estaba comentando justamente Claudia. A ver, Claudia, yo creo que... Hola, Claudia. Qué raro esto del teléfono. Sí. Yo también lo eché de menos, pero me dio alegría desde Osorno ver que se promulgue la ley. Falta, como tú bien decías, van a ser 30 meses de implementación y en etapas distintas, justamente por cosas de las que apuntaba ya Claudia, que va a tomar tiempo preparar. Los interrogatorios o las entrevistas realizadas a los niños que podían llegar, tal cual ella decía, a 6, 7, 8, 10, no ni siquiera 10 con una misma persona, sino con distintas personas, estaban o han sido, independientemente de la buena voluntad de las personas que las realicen, muy separadas de lo que es el cometido del cuidado. La justicia sin cuidado deja de ser justicia, fracasa al final, justamente por lo que también señalaba Claudia. Más de algún papá va a preferir que se sobresea el caso o que se lleve a cabo un juicio abreviado, sacrificando la sentencia, o simplemente niños que enmudecen y no contestan más porque ya están hasta acá de que viene una, otra y otra pregunta que además no se condice con las capacidades o lo que ellos en su etapa de desarrollo pueden responder o entregar. Y al final, entonces, se desdibuja este objetivo de la justicia y, como dice Claudia, uno termina teniendo la pregunta de ¿vale la pena? ¿Hasta dónde vale la pena? ¿Cómo someto a...? Nadie está libre. ¿Cómo somete uno a su hijo a todo este proceso? Y ahora, la idea es que precisamente haya una persona bien preparada. A ver, pensemos en cosas tan concretas como el sentido de la vista no termina de desarrollarse hasta los 9 años. El sentido temporal, el hoy, el ayer, el mañana, en la próxima semana, etcétera, pasado los 7 años. La capacidad narrativa completa de un ser humano niño o de un ser humano toma hasta los 12 años desarrollarse. Y estamos pidiendo relatos con el tipo de preguntas que Claudia describía, que un niño no puede entregar, y no solamente está esa angustia de no poderlo entregar así, sino de estar reviviendo constantemente la experiencia en tiempo real durante esas entrevistas. Ahora, este proyecto establece que se realice la grabación de una entrevista en video, ¿verdad? Con las víctimas, con los testigos, y ese mismo video se va a utilizar en una sala especial, en una para sala niños. especial para niños, en fin, con profesionales bien elegidos, capacitados, en fin, y que se use ese mismo video para todo el proceso. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Y Vinca y Claudia también le pregunto, ya han declarado una vez, supongamos que esto va a ocurrir así, felizmente, declaran, pero si después tienen secuelas psicológicas y van a la consulta, pongamos, de Vinca Jackson, ¿tienen que volver a contar lo mismo? ¿No es también una revictimización? ¿No se corre ese riesgo? A ver, depende del trabajo que se realice con los niños. Obviamente el trabajo de reparación es mucho más que el tener que estar relatando la historia una y otra vez. Hay terapias de juego, hay terapias de movimiento, el trabajo con el cuerpo es tremendamente importante y depende de la edad de cada niño. Ahora, el tema de la revictimización y lo que tú acabas de preguntar es súper importante. Las secuelas de los daños, de todo el proceso judicial y del paso por esos múltiples interrogatorios, se las bancan los niños solos, las familias solas, y no se hace necesariamente cargo el sistema de justicia. Y como en toda victimización secundaria, te queda la sensación de una soledad bien grande. Está, por ejemplo, casos como ahora también la visita del Papa, que
es otra manera de victimizar secundariamente, en el sentido de que es algo que va a traer evocaciones traumáticas a los sobrevivientes de abuso, que genera sufrimientos que habrían sido evitables, porque además se trata de una visita donde todavía no se ha dicho si se va a ver, si se va a reunir con las víctimas, no había objetos de perdón, hay una serie de ¿Por contradicciones. eso se genera el sufrimiento? También, sí, y yo creo que un principio del cuidado súper importante es, y es lo que uno trabaja en comunidades educativas, evitar sufrimientos que sean evitables y responder a las necesidades de la mayor cantidad de niños posible. ¿Por qué no cuidar si podemos hacerlo? No hay que pasar por estos como calvarios para lograr ciertos objetivos. Y lo que decía Claudia de la veracidad del relato, y para pensarlo como en lógica de adulto, si nosotros nos roban algo, si nos asaltan, incluso si nos pasa cualquier cosa en la calle, si vamos a denunciar un crimen a la comisaría, nadie nos toma un test de veracidad del relato. Yo podría ser una total loca, psicópata, mentirosa, mitómana, y nadie me pregunta nada. ¿Por qué a los niños se les ha sometido a estos test de veracidad cuando cuentan lo que han vivido? Claudia, en el caso, el hecho de que tú hayas decidido ser la presidenta y estar en esta fundación No Más Abusos, ¿cómo lo interpretan tus hijas? ¿Ellas saben, están conscientes de tu labor de lo que y de lo que estás haciendo? Mira, el tema fue de justamente la fundación de la agrupación que la realicé yo, fue porque llegamos a este sistema en el que no nos ayudaba nadie y necesitábamos cambiarlo. Ese fue el objetivo de fundar esta agrupación y mis hijas, nosotros lo hablamos con ella cuando eran muy chicas, recuerdo muy bien cuando pasó, porque ellas venían justamente saliendo de de los tantos relatos, y en el que yo les dije a las dos, eran chicas, hasta ahora también lo hablamos, de hecho la más grande quiere que ya no siga y la más chica quiere que siga, entonces igual ahí estamos en un problema ahora, pero en su momento ambas lo entendieron porque estaban en pleno sufrimiento de lo que estaba pasando. Yo les dije, la mamá va a intentar cambiar esto. Entonces ellas, claro, lógicamente yo dentro de todo lo que he podido, la he protegido en lo que más se puede, nunca han salido en televisión ni la he expuesto a cosas que puedan, digamos, ver su cara o algo. Lógicamente saben que son mis hijas las que sufrieron daño, pero también lo hablé con algunos psicólogos, de hecho también con Vinca, y creo que en algún momento yo ya no voy a poder seguir adelante, mis hijas van a ir creciendo y tengo que acompañarlas de otra forma, pero creo que ya como agrupación hemos dado 2 pasos significativos, tenemos 2 leyes que hemos sacado en 5 años, que han sido leyes que realmente ayudan a nuestros hijos y a nuestras familias, que es lo que importa, porque sin desviarnos del tema, hay muchos proyectos que lo hacen sin pensar realmente en el bien de la familia, sino que en hacer algo que a lo mejor suena muy pomposo, pero proyectos como este, como el No Me Pregunten Más, tenía que salir y se demoró muchísimo, y costó, y Vinca sabe, y si yo creo, estoy segura que si no es por gente como la Vinca, como nosotros, que lo vivimos, esto quizás hasta no hubiese salido. Entonces de repente se necesitan personas que vivieron las experiencias para decirle a los demás, porque mira, yo te puedo contar una infidencia, cuando me tocó ir al Senado a exponer este tema, en el Senado no sabían que en el Servicio Médico Legal tomaban el examen como lo toman, el test, el sexológico, ni sabían que a los niños le preguntaban. Los senadores quedaron con la boca abierta preguntándose cómo es posible, o sea, ellos ni siquiera sabían cómo se interrogaba o cómo se manejaba el tema con los niños. Ahora, el nivel de ignorancia es claro. Bueno, y también, antes que se me vaya, que era justamente lo que decía la Vinca, el tema de la reparación. Falta también, porque ¿qué pasa? Que la reparación para los niños en un centro de reparación, que se supone que es para reparación, dura 1 año y 8 meses, y los procesos investigativos duran 2 años como mínimo. Entonces los niños quedan solos a mitad de proceso muchas veces. Claudia, las personas que si costó, ¿no es cierto?, avanzar y fue tan largo hasta lograr esto, que se apruebe la ley, ¿qué argumentos había para oponerse a la ley? Oye, aquí me puedo meter en problemas, pero yo creo que siempre uno tiene que ir con la verdad. Acá se detuvo mucho tiempo el proyecto por el Ejecutivo, que fue más de 1 año. Siempre habían proyectos más importantes. Claro, pero en la Cámara y en el Senado, en las intervenciones, ¿alguien tenía reparos o dudas sobre la importancia de esta ley? ¿Algún argumento?
No, ninguno. Si esto se detuvo solamente por el Ejecutivo. Eso lo sabe, todos los que trabajamos en esto y que estuvimos metidos saben que esto se detuvo casi un año por el Ejecutivo. O sea, nunca escuchaste no sé, un reparo o decir, bueno, pero ojo, porque los niños, es verdad que pueden mentir o algo por el estilo. No, solamente se hubieron Ya. algunos reparos en ¿En algunos qué? temas específicos. Creo que fue por el tema del dinero, de cómo vamos a implementar esto. Ah, ok. ¿Cómo se ¿entiendes? va a Pero nunca, financiar? sí, pero Ya. nunca como cuestionando la importancia del proyecto para los niños. Claro, y Vinca, el tema que bueno, una persona también pueden decir y podemos entender, no vamos a poner en lugar de estas personas que pueden estar pensando, a ver, pero ¿cómo cautelar que no se vaya a condenar a alguien que en realidad es inocente y que el niño puede haber, como muchas veces se dice, que se ha imaginado algo, o que lo ha soñado, o que está mintiendo porque no sé, ¿cómo? O que otro papá lo hizo mentir para dañar a otro adulto, en fin. Esa fantasía o esas preguntas son bien abundantes. Lamentablemente, antes de pensar en cómo concurrir en ayuda de un niño que ha vivido abuso y que difícilmente va a crear situaciones cuando recién está aprendiendo a vivir y es chico, tan complejas como un abuso sexual, a mí me da pena y me da rabia que eso salga primero que la pregunta de cómo ayudar. Pero es una preocupación legítima, hay harto estudio al respecto y acá lo importante es también que esta ley, justamente recogiendo eso, es que ha puesto tan alto el estándar. Yo creo que Amparo y Justicia ha hecho también un gran trabajo en todo el trabajo o sea, en el trabajo previo de preparación de la ley, de con quiénes se van a realizar los entrenamientos de las personas que van a hacer las entrevistas, de cómo se va a tener un registro de entrevistadores realmente expertos que las lleven a cabo para poder tener la mejor calidad de relatos posible y prevenir situaciones como esta. Sí, el cuidado acá primordial es para el niño, pero también para el proceso de justicia, y eso también beneficia a los imputados. Ahora, los falsos positivos, entre comillas, son muy, muy bajos. Ahora, que yo diga, pueden ser del orden del 1%, 1% es nada, si uno lo piensa en seres humanos y personas a las que su vida les puede ser completamente arruinada por una denuncia falsa. Entonces, pero en estudios donde incluso se ha hecho correlación de los relatos de personas encarceladas, pederastas, con los relatos de los niños, la coincidencia es impresionante y casi completa, exceptuando detalles del crimen que a las personas presas les pudieran aumentar la pena. Entonces, es importante también informarnos y ver, antes de pensar en las posibles contradicciones o fantasías de los niños en estos relatos, cómo hacemos para creerles, para ayudar y para también evitar lo que tú señalabas. Hubo un proyecto de ley que se presentó años atrás donde incluso había una suerte de indemnización y reparación si alguien resultaba falsamente acusado o falsamente denunciado, y ahí también quedó, porque como dice Claudia, hay proyectos que ni siquiera tienen reparo, pero van quedando en el camino o no cuentan con el apoyo del Ejecutivo, o más aún, muchas veces hasta tú tienes la sensación de que hay una interferencia del Ejecutivo y una incomprensión de cuestiones que para la ciudadanía son completamente claras, como prevenir o hacer justicia en el abuso sexual infantil, y allá no se le da prioridad, mientras otras leyes poco importantes salen. Perdona que diga, pero también acá está el tema de la imprescriptibilidad del abuso. Eso, iba a preguntarle sobre eso, porque hay un proyecto de ley que está en tramitación que declara la imprescriptibilidad de los delitos de orden sexual, particularmente cuando se trata de menores, dijo el ministro de Justicia, Jaime Campos, y hay que esperar que los representantes ahí en el Congreso resuelvan sobre esto, ¿no? Está en trámite también este proyecto de ley, ¿verdad? Sí, ahora yo quisiera decir que mi marido anoche cuando llegué a Osorno me comentó esto, que lo encontré bastante desconcertante, porque nosotros nos reunimos con el ministro de Justicia en noviembre
habíamos solicitado audiencia a la presidenta por distintos canales institucionales. No se pudo, él nos informó que teníamos que reunirnos con el ministro y él está completamente al tanto de que ya hay todo un recorrido de esta ley donde se presentó, se archivó, se desarchivó, y eso que falta está trabado desde agosto, o sea, y queda 2 semanas de año legislativo, y ojalá el Ejecutivo, ya si no le va a conferir urgencia, por lo menos señalara que es importante una ley como esta que complementa también la justicia, como en No me pregunten más. O esperemos que continúe, ¿no es cierto?, durante el próximo gobierno también. Hay un compromiso ya en el programa de infancia del próximo gobierno en relación a esta ley, afortunadamente. En ese sentido, bueno, tú, Claudia, nos contabas que finalmente optaron por el juicio abreviado, ¿no? Sí. A la persona, el abusador, ¿a cuánto fue condenado? A 5 años. El tema es que como él estuvo en prisión preventiva, porque, bueno, aquí hay un tema que no todos los acusados van a prisión preventiva, cuando el delito es grave y amerita la cantidad de años que puede llegar a tener cuando lo enjuicien, va a prisión preventiva. Como era violación, él quedó en prisión preventiva, y al él colaborar, porque en el fondo es como él dice, yo lo hice, él tiene le favorece para poder terminar de cumplir los 5 años en libertad. Entonces él estuvo detenido 2 años, 7 meses, y el resto lo pagó, o lo está pagando todavía, ya va a cumplir un poco tiempo más, en libertad. Y él y su familia viven a pocas cuadras en Santiago. Yo me trasladé, ahora estoy en la 9ª región, de la casa donde nosotros vivíamos, cerca del colegio donde las niñas pretendían ir, entonces era... Otra fuente de victimización. Y eso es lo que nos pasa a muchas familias. La mayor parte de las familias tienen que o irse de las casas donde están viviendo, o evitar pasar, o aguantarnos en los supermercados que los familiares nos insulten. Es otra... ¿Te ha pasado eso? Uf, a mí me ha pasado de todo. Vinca tiene clara la historia de de otras mamás. Y de otras mamás que yo atiendo también. Sí, entonces es terrible. Tú al final buscas ayuda en todas las entidades que tú piensas que te pueden ayudar, y al final te dicen, bueno, nosotros ya condenamos, arréglensela ustedes. Claro, pero esto de los insultos, ¿por qué? Familia del acusado. Claro, o sea, tú, mira, han usado palabras muy fuertes, tú, dales por cuáles hijas, mentirosas, y tú, y qué sé yo, y gritan así como que fuera a la feria, así tú... O te paras y les dices un par de cosas, o sigues tu camino, pero o acusan a las mamás de haber desprotegido, bueno, y entonces tu hija te abusa, claro. O sea, fue culpa tuya, o bien quizás que les enseñaste tú. O sea, hay toda clase de declaraciones terribles que las mamás o los papás no ofensores, las familias de los niños que han sido víctimas enfrentan cuando viven cerca, o cuando los abusadores están con penas remitidas, que además los propios niños se pueden cruzar con ellos. Tuve en el mismo caso Riley, que también porque admitió el abuso en uno de los casos, también tuvo una pena remitida, anda feliz de la vida por todos lados. Incluso el primer año recién emitida la sentencia de culpabilidad, fue de vacaciones cerca de donde las víctimas vacacionan. O sea, ese es el nivel de exposición a sufrimiento que hay en estos casos, y frente a eso no hay ninguna protección, porque claro, están pagando una condena, la pena remitida, entonces, pero no puede decir, no puede ir, deberían especificar además, no debería estar ni cerca de la niña o de los niños, ni ir de vacaciones cerca de esos lugares, pues además es una provocación, me encuentro yo. Bueno, me imagino, Claudia, como bien dices tú, esta ley puede ayudar entonces o animar a los padres a denunciar, o a atreverse a denunciar, o a otras personas, porque recordemos también que muchos de los abusos también son que vienen de la propia familia, la mayoría, entonces más difícil todavía denunciar, ¿no, Claudia? Sí, o sea, como dice Vinca, el 85% de las denuncias son a nivel intrafamiliar, entonces... Pero del propio padre, a eso me refiero. Claro, el padre, la mamá, el hermano, el abuelo, acá nosotros hemos visto cosas... Entre primos, claro, es algo... más grande, con primos ya ahora a nosotros no nos sorprende nada escuchar relatos fuertes de familia, y bueno, lo que a mí me queda como dirigente de un grupo en el que acogemos todos los días familias nuevas que llegan, es que por lo menos voy a tener ahora un poco más de, porque antes yo dudaba mucho en decir, ¿saben qué? Denuncien, háganlo.
porque después de todo lo que viví con mis hijas, Claro. de lo que aún sigo viviendo, porque la mayor tiene secuelas fuertes, ¿cómo yo iba a decir, saben que denuncien? Si yo sabía lo que iba a venir después. Entonces era como para mí súper fuerte mandarlas a eso. Entonces ahora va a ser distinto porque voy a saber que van a ser recibidas por un sistema más amigable, en donde el niño va a ser tratado de otra forma, ya no va a entrar como cuestionándole justamente lo que decía Vinca, Claro. si está mintiendo o no, va a ser abordado de otra forma. Entonces, por ende, el proceso debería ser mucho más distinto y la recuperación de nuestros niños, de los niños que van a llegar, va a ser distinta. Muy Va a bien. haber, entonces va a cambiar esto del cielo a la tierra según nuestra perspectiva, si es que el proyecto se implementa Bien. como fue creado. Muy bien, Sí. le damos las gracias a la presidenta de la Fundación No Más Abuso. Ella vivió además justamente ella misma el sufrimiento de sus hijas, que fueron interrogadas, que tuvieron que prestar declaración en numerosas oportunidades. Claudia Guerrero, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y saludos, Vinca. Un gran Chao, abrazo. Claudia, linda. Y gracias a Vinca Jackson también. Gracias, Cecilia. Recordemos que ella es psicóloga experta en abuso sexual infantil. Que te vaya súper bien, ¿eh? Gracias, un millón de gracias por tocar este tema y todos los otros. Ya es hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando. Sí, tal cual, Cecilia, habló el subsecretario del Interior respecto de algunas manifestaciones o contramanifestaciones que se preparan ante la visita del Papa a nuestro país. Con él está Gabriel Infante. Sí, y a contar del lunes que hay una serie de manifestaciones